Bhagavad Gita, capítulo 14, texto 13. La ignorancia, el letargo, la negligencia y la obcecación provienen del predominio de la inercia, o el mejor de los Kauravas, que es otro nombre de Arjuna. Todo esto va relacionado siempre con Arjuna, porque como es Arjuna el que está recibiendo este conocimiento de Krishna directamente, entonces siempre él se refiere a él con algunas de sus cualidades. Generalmente tiene que ver con su nacimiento, con su familia, con las actividades que él desarrolla. Cuando él dice mejor de los Bharatas es porque está hablando de los Bharatas, son la familia a la que pertenece, ¿no? Y el reino. Kaunteya por su madre, qué sé yo, Pandu porque es el hijo de Pandu, de que viene cada uno de sus, ¿cómo se llama? Cada uno de sus nombres se refieren a cualidades o se refieren a estirpe, lo que corresponde a su estirpe. Hay una traducción acá, un comentario del maestro espiritual que dice: cuando no hay iluminación, el conocimiento está ausente. Aquel que se halla en el plano de la modalidad de la ignorancia no trabaja con un principio regulativo. Él quiere actuar caprichosamente, sin ninguna finalidad. Aunque él tiene la capacidad de trabajar, no hace ningún esfuerzo. Eso se denomina ilusión. A pesar de que sigue habiendo conciencia, la vida es inactiva. Esos son los signos característicos de alguien que se encuentra en el plano de la modalidad de la ignorancia. Así es como hay personas que no se pueden modificar. El teatro moderno trata sobre este tipo de cosas en el mundo material. Hay obras que se llaman el teatro del absurdo, que de absurdo no tiene nada. En realidad muestran una historia en la cual aparentemente va a haber un cambio. Existe todo un movimiento dentro de la obra y finalmente termina exactamente igual como comenzó. Porque se refiere a esta sociedad y a estas personas que no tienen esa capacidad de modificación, que no tienen esa capacidad de poder transformarse y que hay algo en ellos que no les permite crecer. Y entonces nosotros lo que hacemos a través del conocimiento es tratar de descubrir cuáles son nuestros fallos para poder crecer. Salir de ese estado de letargo que nos mantiene atados a este mundo material y tratar de crecer. Hago hincapié en la palabra crecer porque el día que una persona realmente comprende lo que significa crecer, alcanza la felicidad de una manera impresionante, porque la felicidad está más allá de las cosas materiales. Pero no se puede quedar tampoco en la nada, quedarse inmóvil, sin ningún movimiento y sin ningún deseo de crecer. Y no hablamos de crecer materialmente, sino que crecer interiormente, que es lo más importante de todo. Jai. Hare Krishna. Namaste.